Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Fernando Ezequiel Monforte Osorio, estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT. Y hoy les quiero hablar acerca de las formas de la extinción de las obligaciones, las cuales se encuentran en nuestro Código Civil de Yucatán en vigor, más específicamente en el libro tercero de las obligaciones, título quinto de la nulidad y extinción de las obligaciones. Hablaremos acerca de 4 temas que son la compensación, la confusión de derechos, la remisión de la deuda y la novación, los cuales se encuentran albergados desde los artículos 1337 a 1374 de nuestro Código en vigor. Pues a continuación hablaremos sobre la compensación, el cual se encuentra a partir del artículo 1337 y dice: tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. Es decir, en un ejemplo, que la señora Elsie le deba a la señora Lourdes 10,000 pesos, pero de igual manera la señora Lourdes le debe a la señora Elsie 5,000 pesos. Ambas deudas se extinguen hasta que llegue a 5,000 pesos, pero aún así subsiste la deuda de la señora Elsie por 5,000 pesos más. Entonces continuamos. El artículo 1339 dice: la compensación no procede sino cuando ambas deudas consistan en una cantidad de dinero o cuando, siendo fungibles, las cosas debidas son de la misma especie y calidad, siempre que ambas se haya designado al celebrarse el contrato. Esto hace referencia a que debe ser de misma especie o misma cantidad. Para que haya lugar a la compensación, se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que no lo fueren solo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados. Por deuda líquida es aquella cuya cuantía está determinada o puede determinarse dentro del plazo de 9 días. Es exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. En el artículo 1343 nos hace alusión y nos dice que la compensación no tendrá lugar si una de las partes lo hubiera renunciado. En el 2, si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa del despojo, pues entonces el que obtuvo aquel a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación. En la fracción 3, si una de las deudas fuere por alimentos. En la fracción 4, si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de la ley o por el título de que proceda, a no ser que ambas deudas fueran igualmente privilegiadas. Fracción 5, si la deuda fuere de cosa puesta en depósito. Fracción 6, si las deudas fueran fiscales, excepto en los casos en que la ley lo permita. Fracción 7, si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia. Fracción 8, si una de las deudas procede del salario mínimo. En el artículo 1343 nos dice que la compensación, desde el momento en que es hecha legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas. Si fueran varias las deudas sujetas a la compensación, se seguirá, a falta de declaración, lo establecido en el artículo 1255 de este código. El derecho de compensación, nos dice en el artículo 1347, puede renunciarse ya expresamente por hechos que manifiestan de un modo claro la voluntad de hacer la renuncia. Seguimos con el tema y hablamos de la confusión de derechos. Pues en el artículo 1356 de nuestro Código en vigor del Estado de Yucatán, nos dice que la obligación se extingue por cuestión cuando las calidades del acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. ¿Qué es esto? Imaginemos o aterricémoslo en que Fernando le debe a Enrique la cantidad de 1,000,000 de pesos, por los cuales Fernando deberá pagar a Enrique en el plazo de 2 años. Al año Enrique muere y deja por heredero universal a Fernando.
En este caso, la obligación se extingue, ya que Fernando no puede ejercer las dos calidades, la calidad de deudor y la calidad de creador, por lo que la obligación se extingue. Continuamos dando nuestra revisada, y también nos hace mención en la confusión de derechos en el artículo 1357, en el cual nos dice: la confusión que se realiza en la persona del acreedor o deudor solidario solo produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda. Artículo 1358. Mientras se hace la partición de una herencia, no hay confusión cuando el deudor hereda al acreedor o a aquel. Pues seguimos y ahora nos vamos al tercer punto, que es la remisión de la deuda, el cual se encuentra en el capítulo 3, en el artículo 1359, el cual dice: cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. Esto viene siendo el caso en que una persona acreedora decide perdonar aquel pago que la persona deudora le debería de dar, ya sea, en un ejemplo, por un préstamo de dinero y que ésta tenga que pagar intereses. Y en el caso que la ley prohíbe, viene siendo los alimentos, el cual es un derecho, pero pues no se puede renunciar. Seguimos, y el artículo 1360 nos dice que la condonación de la deuda principal extingue las obligaciones accesorias, pero la de estas dejan subsistente la primera. Artículo 1361. Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido a alguno de ellos en la parte relativa a su responsabilidad no aprovecha a los otros. Viene siendo el caso, podría ser de que un grupo de personas, tal vez 5, saquen un préstamo entre ellas, por lo que son fiadores solidarios, ya que entre ellos deciden pagar el préstamo que van a realizar. Supongamos que prestan 5,000 pesos, pues se entiende que cada uno va a devolver 1,000 pesos, pero tal vez uno no tiene modos de pago y la persona que es acreedora del pago decide perdonarle a su deuda. En este supuesto, la deuda solo es realizado el perdón para una de las 5 partes, mas no para todas. Artículo 1362. La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma prenda, si el acreedor no prueba lo contrario. Artículo 1363 nos dice: por la remisión de la prenda no se presume la remisión de la deuda. Esto depende del contrato. Podría ser que haya contratos que den un cierto plazo a vencer, es decir, si en un plazo de 4 meses tú no pagas la deuda sobre una prenda que te tengan dado, estás obligado a devolver la prenda y pagar un pequeño monto debido a que no pudiste cumplir la obligación. A continuación seguimos con la novación, el cual se encuentra en el capítulo 4. Y pues la novación a grandes rasgos viene siendo un término jurídico utilizado para indicar la sustitución, modificación o extinción de una obligación concedida con anterioridad, muy común en el ámbito financiero. La novación es utilizada para alterar una financiación anterior, dando lugar a una nueva deuda del deudor con relación al prestamista. En la novación extintiva, la obligación novada queda sustituida por otra. Por otro lado, la novación
puede adquirir el carácter de subjetiva u objetiva o ambas al mismo tiempo, según respecto sus contractuales modificaciones. La novación hipotecaria, este es un ejemplo. La novación puede ser utilizada en tipos de transacción financiera, pero la novación hipotecaria es una de las más conocidas. En este sentido, la novación hipotecaria consiste en una modificación de cualquiera de los puntos establecidos en un préstamo hipotecario. En otros aspectos, la novación hipotecaria puede ser empleada para alterar, aumentar o reducir el plazo de amortización, el tipo de interés, el importe, la ampliación del capital o bien la divisa, además del sistema de liquidación o las garantías. Todos los aspectos concertados en el contrato de novación deben quedar reflejados en una escritura de novación celebrada ante notario. En el artículo 1356 nos dice: hay novación de contrato cuando las partes en el interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. En el artículo 1365 nos dice que la novación es un contrato y como tal está sujeto a las disposiciones generales respectivas, salvo las siguientes modificaciones. Artículo 1366. La novación nunca se presume, debe constar expresamente, o sea que esta debe estar escrita. Artículo 1367. Aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquella, si así se hubiera estipulado. Artículo 1368. Si la primera obligación se hubiera extinguido al tiempo en que se contrajo la segunda, quedará la novación sin efecto. Artículo 1369. La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva. Salvo en la causa de nulidad, solamente puede ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Artículo 1370. Si la novación fuere nula, sustituirá la antigua obligación. Artículo 1371. La novación extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias. El acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de las obligaciones accesorias, que entonces pasan a la nueva. Artículo 1372. Si la reserva tiene relación a un tercero, es también necesario el consentimiento de éste. Artículo 1373. Cuando la novación se efectúe entre el acreedor y algún deudor solidario, los privilegios e hipoteca del antiguo crédito solo pueden quedar reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación. Y por último, el artículo 1374, el cual nos dice: por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los deudores solidarios, quedan exonerados todos los demás codeudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1177 de este Código Civil del Estado de Yucatán en vigor. Pues bueno amigos, es así como llegamos al final de nuestro video, en donde hablamos sobre las formas de extinción de las obligaciones, las cuales son la compensación, la confusión de derechos, la reemisión de la deuda y la novación. Espero que este video te haya servido de ayuda. Mi nombre es Fernando Ezequiel Monforte Osorio y nos vemos en una próxima emisión de Tu Canal Jurídico.